Muy buenas tardes, queridos cibernautas. Estamos en otra cápsula más de su programa Identidad PRI de la Secretaría Editorial del Partido Revolucionario Institucional, grabando desde las instalaciones del Comité Directivo Estatal del PRI en Durango. Mi nombre es Alfonso Rentería, colaborador de aquí del editorial. Agradecer mucho el espacio al licenciado Milton Eloir López Córdoba, secretario editorial del PRI, al licenciado Niel García Navarro, presidente del PRI, y a la maestra Rosa María Triana, secretaria general del mismo partido. En esta ocasión quiero hablar de un tema que me parece interesante desde el punto de vista filosófico, social e incluso histórico. Yo lo he denominado a este tema o lo he titulado, estarán de acuerdo o no conmigo, lo que es la predeterminación social. Así lo he llamado, así lo he denominado, la predeterminación social o la predeterminación humana. Y pues esto viene a ser resultado de algunos estudios que he hecho en cuestión de sociología, de filosofía, también un poco de desarrollo humano, todo relacionado precisamente con la condición humana, lo que nos predetermina a ser seres humanos y a jugar ciertos roles o ciertos papeles dentro de la sociedad. Eh, para esto yo quiero hablar precisamente de algunos autores que he estado leyendo últimamente y que coinciden un poco con la idea y la visión que yo tengo de este tema, como lo viene a ser Juan Miguel Zunzunegui, el viejo ya fallecido místico Osho, y asimismo me baso en un libro que se llama Maestría del autor Robert Greene, un libro que yo recomiendo ampliamente para los jóvenes, para aquellas personas que les gusta la lucha, que les gusta eh, romper esquemas, que les gusta, que tienen una visión y un sueño y que luchan constantemente y diariamente por realizar ese sueño. Y asimismo también cito a un autor que a mí en lo personal me gusta bastante, que se llama Prem Dayal. Es una especie de monje de ascendencia italiana que tiene un libro que se llama Me vale madres y que nos habla precisamente de estos temas de la predeterminación social. Y bueno, ¿qué viene a ser la predeterminación social después de haberle citado a estos autores y algunas de sus obras para quien guste consultarlas? Yo entiendo la predeterminación social como aquella condición que tienen los seres humanos y que son arrastrados por esa serie de condiciones por el hecho de nacer, crecer y desarrollarse en un ámbito social ya establecido. Los seres humanos nacemos en una condición de libertad, entre comillas, pero desde el momento en que nos incrustamos en un ámbito sociocultural creado por el hombre, con una serie de reglas, de costumbres, de tradiciones, de moral, de leyes, de reglas, etcétera, el hombre empieza en un proceso, por así decirlo, y yo creo mucho en esto de despersonalización. Hay una frase que me gusta mucho de Prem Dayal que dice, ¿quién ha elegido tu destino? Si en verdad eres tú quien quieres ser, o a final de cuentas acabas siendo un aborto, un producto ya predeterminado de la sociedad. Si eres lo que tú has querido ser o vienes a ser una prefabricación de tus padres, de tu familia, de tus hermanos, de tus amigos, de tu pareja, de la religión, de, de la escuela, de la nación en la que perteneces, del sistema político, partidista, etcétera. Porque ya nacemos en estructuras tan establecidas, tan rígidas, que al ser humano verdaderamente o a la persona en su estado natural le condiciona al humanismo. Sabemos que la modernidad y la posmodernidad que estamos viviendo desde el punto de vista filosófico le apuesta mucho a lo humano,
Pero yo me pregunto, ¿qué es lo humano? ¿Qué es lo humano? Y es algo que hemos discutido en algunos foros, en algunas sesiones, y algunos autores dicen que lo humano es una prefabricación también del mismo ser social, ¿no? Que le apuesta a ciertos moldes socioculturales para adaptarse y proclama hasta cierto punto la dignificación del ser humano por medio del racionalismo, por medio de la proclamación de los mismos derechos humanos. Sin embargo, algunas escuelas, como la escuela crítica alemana o la escuela frankfurtiana, nos dice que pues estos modelos de alguna manera han fracasado porque en plena guerra mundial a mediados del siglo XX vimos la destrucción y la masacre y aquellos conceptos de dignificación humana, de respeto por los derechos, por los valores, pues quedaron totalmente a un lado y se dejó ver lo más bestial y no precisamente lo más natural del ser humano, porque la naturaleza entre las especies no se autodestruyen. Somos la única especie, curiosamente, dice el filósofo Sergio Espinosa, zacatecano, que por evadir la realidad crea ciertos modelos y mitos para evadir la realidad más tangible que es la muerte, pero también somos los mismos seres humanos o los únicos que a final de cuentas destruimos a nuestra propia especie y gozamos con el sufrimiento de nuestros propios de nuestros propios especie, vaya, como especie humana. Eh, y la predeterminación social es eso, o sea, verdaderamente todas la serie de reglas, de costumbres, que a final de cuentas son temporales y atienden solamente un contexto social de tiempo ideado en un determinado periodo, o sea, gobiernos, sistemas religiosos, sistemas partidistas, sistemas culturales, familiares, con ciertos modelos a seguir, pero que a final de cuentas terminan limitando la parte natural del ser humano. Y ahí viene esa parte que dice Robert Greene en el libro Maestría y pone algunos ejemplos de personajes importantes de la historia que rompieron precisamente esa predeterminación social. No menciona este ejemplo, pero yo lo cito constantemente, que viene a ser Benito Juárez. El contexto social de Benito Juárez pues era la predeterminación a crecer, vivir, morir en las condiciones que socialmente está condenado un indígena en ese tiempo, que era el siglo XIX, que era la discriminación, que era el racismo, que era la pobreza, o sea, morir, vivir o nacer en una condición y no tener la posibilidad de trascender a otra posición mejor. Y eso también es una predeterminación de la sociedad, o sea, en el México o en lo que era la época colonial, las sociedades estamentarias, era una sociedad muy estricta y muy violenta en sus formas de cómo se dividía por estamentos la sociedad. Si nacías criollo, morías criollo con los privilegios, los derechos y las obligaciones. Si eras peninsular, si eras mestizo, si eras indígena o de alguna casta o si eras negro. Actualmente, ¿cómo vivimos o cómo vemos la predeterminación social? Si naces rico, ¿cómo mueres? O a qué estás condenado a vivir naciendo en una posición social alta? Si eres de una condición social de una clase social baja, en cuestión económica, ya no tanto estamentaria por cuestión de tu raza, sino de la condición social en la que naces por cuestión económica. Estos pensadores a qué le apuestan, primeramente rompen esquemas al decir que no naces siendo tal o cual cosa, que la predeterminación social, esa parte violenta de condenarte a vivir de determinada manera, solamente cada persona tiene el poder de irla rompiendo, como en su momento lo hizo Juárez, y a mí se me hace un ejemplo muy representativo de tenacidad, de lucha y de esfuerzo, porque como digo,
pues ¿qué le espera hoy, por ejemplo, a un indígena que nace siendo indígena? Pues medio comer, medio vivir, vivir en la pobreza. En ese tiempo el contexto era peor y sin embargo rompe Juárez con ese contexto, aprende a hablar inglés, aprende a hablar español, aprende a escribir español, saca una carrera, ingresa a la política, se convierte en presidente de México, combate a uno de los imperios más poderosos del mundo y termina triunfando. Y así podemos citar muchos ejemplos de que los seres humanos no nacemos, sino nos hacemos en la cuestión del liderazgo, en la cuestión del crecimiento personal. Y en el libro Maestría se citan ejemplos muy inspiradores como el de Steve Jobs, el de el propio eh, Henry Ford, eh, Edison, Da Vinci, que las condiciones en las que ellos se desarrollaban pues no eran las mejores, las más aptas o las más propicias. La predeterminación social los arrastraba a ellos a vivir de una forma, por así decirlo, en un estatus social más bajo. Sin embargo, rompen estos esquemas y logran trascender. Y es el mensaje que yo quisiera abordar y cerrar mi participación diciendo, tú joven, tú mujer, tú hombre, ¿a qué estás predeterminado por las condiciones sociales, empezando por tu familia en que naciste? ¿A qué estás condenado a ser? ¿Qué te condena la sociedad a ser desde el momento en que naces? Porque dice Prem Dayal, es tan violento a veces el esquema social que no somos ni siquiera dueños, no escogimos, vaya, ni siquiera el nombre que llevamos puesto, vaya. Y pues a mí eso se me hace algo muy interesante de reflexionar, pero ahí estaría la cuestión, o sea, ¿en qué esquema naces y qué tanto eres capaz de vencer esos propios esquemas para convertirte en quien tú verdaderamente desde tus expectativas, desde tus aspiraciones quieres ser? Yo me quedaría con eso. Vamos a seguir hablando más de este tema, de la cuestión de la sociedad, desde varios puntos de vista, desde varios autores. Agradecer la oportunidad que se me da en este espacio libre de expresión aquí en la editorial del partido y pues nos vemos en la próxima emisión. Muchísimas gracias.